Bueno. Lo de hoy, para hoy estaba Test Driven Development, ¿no? Que recién preguntábamos, no sé quién fue que preguntó a ver qué teníamos para hoy. Ahí va. Bueno, TD. Ahora. Bueno, vamos a ir arrancando. Y bueno, medio que vieron ayer cómo es la dinámica que a mí me gusta un poco hacer. Esto, para TD no tengo diapositivas, pero tengo el contenido que está en GitHub, que no sé si lo han llegado a ver. Igual si ya lo vieron, lo repasamos un poquito. Capaz que lo explico, porque no sé si se entiende todo lo que está acá. ¿Llegaron a leer algo de esto de TD acá de lo que está en GitHub? ¿Se entendió? No. Bueno, le pegamos una bichada junto igual. Bueno, a ver, voy a asegurar de que está cargando. Si no, después se me apaga en la mitad. Bueno, vamos a hacer lo mismo que ayer, o sea, yo voy leyendo y nada, vamos comentando el contenido y bueno, discutimos. Bueno, Test Driven Development es una disciplina que consiste en crear pruebas automatizadas o test antes de crear el código de aplicación. Y medio que ahí yo siempre hago una pausa acá y subrayo disciplina, ¿no? Porque es importante entender de arranque que no es tanto una técnica, no es nada, o sea, es como toda disciplina tiene como rutinas, ¿no? Como ceremonias que tenemos que ir como respetando para obtener los beneficios, ¿no? Es algo que hay que hacer correctamente, digamos, ¿no? Que para mí siempre es importante como pensar, ¿no? Como ponernos en el mindset de, bueno, qué es lo que vamos a ver ahora, de ya entender de arranque de que, bueno, es algo como toda disciplina, ¿no? O sea, en algunos casos es como, y digo, ustedes ya sabemos, ya la tienen clara para esto de programar, o sea, las disciplinas siempre son como molestas, ¿no? Es como que uno trata de, dice, bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Y como yendo por esos pasos, tipo, después es como que tenemos los beneficios, pero como arrancar pensando de que TD es una disciplina, es algo que de a ratos va a ser tipo como un embole tener que hacer. Lo voy a correr para acá arriba, así lo veo. Entonces, bueno, practicar esta disciplina nos obliga a encarar el desarrollo de otro punto de vista y nos da beneficios, etcétera, como por ejemplo poder confiar que este es como el beneficio que a mí como el beneficio principal de TDD, ¿no? Poder confiar que con nuestras pruebas pasan, el código está pronto para producción. En los proyectos que no se enchastran, digamos, en los que se sigue TDD al pie de la letra, literalmente nosotros corremos los tests y si los tests pasan, salen a producción. O tenemos los continuous integration, los pipelines que tienen que correr los tests y si los tests corren, va para producción. Ese es un beneficio que solo lo podés tener si haces TDD, ¿no? O sea, tenés que, y ahora vamos a ver, al final creo que están como las reglas de TDD, cuál es el paso a paso, de cuál es la lógica atrás de, bueno, eso, ¿no? Si corro los tests y pasan es porque funciona todo. Bueno, entonces esto es como un pequeño preámbulo ahí a lo que vamos a ver después. Bueno, ¿qué es un test, no? Un test suite es un programa que escribimos en paralelo con el código de aplicación que se encarga de usar el sistema principal y evaluar su funcionamiento. Una test suite, le decimos que es un programa aparte que usa el otro programa. Nosotros estamos haciendo un programa, entonces para hacer el programa principal nosotros hacemos otro programa de que se encarga de testearlo. La test suite debería interactuar con todos los elementos de la aplicación más de una vez, de todas las maneras posibles y de varios niveles de abstracción, ¿no? O sea, cuando hacemos test tratamos de ser lo más redundantes posible. Acá podemos hablar de unit testing, ¿no? Hacemos el test unitario, pero después hacemos un test de integración que vuelve a probar la misma función pero desde otro lado. Cuando dice varios niveles de abstracción se refiere a eso, ¿no? En un momento lo probamos. Si probamos una función, probamos la función sola, pero de repente probamos esa misma función a través de un servidor web
y ahí estamos como siendo redundantes, ¿no? Y lo estamos probando la misma función varias veces y de varias maneras diferentes. Cuando practicamos test driven development correctamente, podemos estar seguros que nuestro test esto medio que lo de arriba de vuelta. Cuando escribimos una prueba automatizada tenemos que... esto es una opinión personal. Cuando escribimos una prueba automatizada tenemos que dejar de lado... En realidad acá sería cuando hacemos TDD, no tanto cuando creamos, porque no especifica que es antes, ¿no? Tenemos que dejar de lado la creatividad y ver el código con ojo crítico. Crear un test no es un ejercicio de creatividad, sino de control de calidad. Esto es lo que yo veo que en general la gente que arranca con TDD falla en hacer, ¿no? Es como un cambio de mentalidad. Cuando nosotros tenemos un problema y lo estamos resolviendo con código, es como que, bueno, ¿cómo voy a resolver este problema? Y entramos como en un modo creativo, ¿no? Como decir, bueno, voy a encontrar la mejor solución que pueda. Ahora, cuando yo estoy escribiendo un test, esa no es la cabeza que tengo que tener. La cabeza que tengo que tener es, bueno, esta función que creé, ¿cómo la puedo romper? Y cuando haces TDD es peor, porque no solo eso, sino que lo tenés que hacer antes de hacer la función. ¿No? O sea, tenés que empezar a escribir los tests y tenés que ir llevando todo con los tests con esa mentalidad de decir, bueno, voy a romper la solución que acabo de inventar y ni siquiera haber creado la solución. Pero vamos a llegar ahí. Yo muchas de las veces, esto como que tiene como dos... para mí la expresión más común de esto es que la gente que trata de como hacer los tests más inteligentes, ¿no? Como que de repente vemos que en un test se usa varias veces el mismo código y hay gente que buenos programadores que no están acostumbrados a hacer los tests, que dicen, mirá, acá hay código repetido y te lo sacan por una función. Porque el test, eso en realidad yo siempre le digo que eso está mal, porque en el test vos no querés ser creativo, vos no querés reusar código, o sea, en el test querés ser lo más redundante posible. Si tengo A, tengo B, pruebo C. Tengo A, tengo B, pruebo C. Tengo A, tengo B. No, alguien vendría y te diría, che, A y B lo estás haciendo 3 veces. Y yo le digo, eso está bien, porque el día de mañana yo cambio el primer test y los otros dos tienen que seguir funcionando con esa... ¿No? En el momento que introducimos complejidad en el test, estamos estropeando el test. Porque la gracia del test es eso, que sea atómico y tonto, digamos. Que uno pueda leer el test y saber que... Y bueno, cambio de perspectiva de tester a developer puede ser difícil, capaz que es la parte más difícil. Lo que decía. Yo cuando veo gente arrancando con test, lo que veo es eso, es como que es difícil cambiar de bueno, ahora quiero inventar una solución y ahora quiero romperla. Y ahora la quiero inventar y ahora la quiero romper. Bueno, está bien, eso es como una introducción, ¿no? Que es un test suite. Después composición. Bueno, un test tiene 3 capas que van en este orden. De hecho, bueno, creo que después dices algo sobre... las 3 etapas son precondición, ejecución y evaluación, ¿no? La etapa de... Está bueno, miramos, se cliqueó solo. Miramos el diagrama. Y acá hay como un diagrama de flujo de usuario, digamos, de un test, ¿no? O sea, arranca el test, ejecuto la precondición, ahora tengo un contexto que está listo para ejecutar la función que quiero probar, ejecuto la función, me lleva a un estado en el que tengo los resultados y los cambios en el contexto, que eso ahora... Cambios en el contexto se refiere a cambios en el estado, ¿no? Cambios en la base de datos, cambios en el environment de alguna manera. Y después la parte de evaluación, estoy en la situación en la que puedo preguntar, che, esto es lo que yo quería, si es lo que quería, pasó el test, si no es lo que quería, falló el test. Un segundito. Tiene al lado el perro, por favor. Bueno, la etapa de precondición la usamos para crear el contexto necesario. Cuestión de manera significativa. Y acá es importante, ¿no? De manera significativa. Porque toda la información que nosotros tengamos en la precondición tiene que ser relevante al test y no tiene que sobrar información, digamos. Por ejemplo, si estuviéramos probando una función que busca un usuario en una base de datos, la precondición, usaríamos la precondición para insertar el usuario. Si no tenemos el usuario en la base de datos, ejecutar la función no es útil. O sea, no tiene sentido ejecutar una función que va a buscar un usuario si ya sabemos de entrada que no tenemos un usuario. En la segunda etapa vamos a ejecutar la función y en la última etapa de la evaluación decimos, bueno, en base a los parámetros que le pasamos a la ejecución vamos a verificar el resultado. Siguiendo el ejemplo, acá confirmamos de que la función encontró el usuario, ¿no? Acá decimos, bueno, la ejecuto con estos parámetros, este es el resultado, si la ejecuto con estos otros parámetros, ese es el resultado. En un mismo test vamos a repetir estas 3 etapas tantas veces como caso de uso tenga la función. Nuestro ejemplo tiene por lo menos 2 casos de uso, en el caso en el que el parámetro coincide con un usuario y en el caso en que no. Acá hay como un pequeño ejemplo de código, ¿no? Esto es Jasmine. Jasmine viene con funciones como ya definidas, que es como que le dan forma al test. Entonces esta función describe
me permite a mí como describir, entre comillas, y entra Bruno. Como describir, entre comillas, lo que voy a testear, ¿no? O sea, bueno, acá voy a testear la función buscar usuario, ¿no? Before all es, before, ¿no? Es antes. O sea, Jasmine tiene esta función que te permite ejecutar la precondición. O sea, esta función que está acá adentro ejecuta la precondición. Y acá, si se fijan, tipo, estoy guardando el usuario en la base de datos. O sea, estoy agarrando y diciendo, bueno, poneme el usuario en la base de datos. Y después vienen los tests. Y después los it en Jasmine son los tests concretos. Entonces tengo encuentra el usuario, no encuentra el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso le voy a pasar esta ID que está acá, que por alguna razón es un 1, 2, 3, debería ser algo aleatorio, ¿no? Y en la otra le voy a pasar tipo que no encuentra el usuario, le paso cualquier cosa y bueno, no me devuelve el usuario, ¿no? Y acá como que tendría el test completo. A veces también es importante agregar una cuarta etapa que podemos llamar postcondición para quitar los efectos secundarios del test. En este caso podríamos usar la postcondición para dejar la base de datos vacía como estaba antes de empezar. La postcondición la uso yo mucho en la práctica con servidores web. Cuando tengo que levantar un servidor web, hacer test, muchas veces si por alguna razón, en general los puertos, ¿no? O sea, cuando vamos a levantar el servidor web, digo, dame un puerto cualquiera y conectame el servidor web ahí, le tiro cosas y veo lo que me devuelve. A veces pasa de que en 2 tests diferentes pongo el mismo puerto y claro, como no lo bajo una vez, el siguiente test me quiere levantar el servidor web y me dice, che, el puerto ya está en uso. Entonces ahí es cuando uso la precondición, digo, bueno, levanto el servidor, hago las pruebas, bajo el servidor. Y ahí me aseguro ya de que el servidor no está andando. Esa sería como la cuarta etapa, ¿no? Precondición, ejecución, verifico y la postcondición como que vuelvo todo para atrás. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren comentar algo? Así me meto un poquito de torta en la boca también. Sí. No, este no lo tiene. Pero sí, acá sería en la parte de verificación. El assert es una... A ver, Jasmine, por ejemplo, no tiene assert, tiene expect. Vos decís expect, le pasas un valor. En el... También lo mismo. No, ninguna razón. La verdad debería incluirlo. No, o sea... No, sí. Sí. Sí, yo te digo, mirá, yo ahí me siento re identificado porque yo cuando trabajaba, yo tuve la suerte, yo laburé, mi primer laburo en serio de programación fue en Globant, y en Globant hacían mucho y les costó hacerme entrar la idea de TDD. Yo era uno de los que le decía, pero estoy haciendo el código 2 veces, ¿para qué quiero hacer el código 2 veces? Y nada, me dio que vas trabajando más en startups, porque después, ¿qué me pasó? Después entré a una startup que no era tan prolija, o sea, yo era el que jodía con TDD, ya otra época, ¿no? Y el resto del equipo no, y un día viene uno de los dueños de la startup y me dice, Fede, ¿cómo podemos saber de que esto anda? Viene un cliente en serio, o sea, tuvimos como... el equipo de ventas estaba peleándose por un cliente y en el momento que cayó el cliente se dieron vuelta y dijeron, che, muy lindo, o sea, estamos arreglando bugs hace 6 meses, tipo, ¿cómo me puedo asegurar de que esto anda? Y ahí fue tipo, no podemos, o sea, sin test. Y ahí es cuando está el verdadero valor de TDD. Que de vuelta, o sea, no es... Dijiste algo recién que me hizo llamar la atención.
Ahí va, que no es, a ver, es una disciplina, no es algo que uno, no es algo que tenga un beneficio directo, o sea, no es decir, tipo, yo escribo el código, veo el resultado. La disciplina, como toda disciplina, ¿no? O sea, uno llega, es como es como una seguridad que uno se da para el momento en la que le precisa, ¿no? O sea, yo hago ejercicio todos los días y un día, yo qué sé, no sé, así prevengo un montón de cosas, o sea, hay un montón de cosas que no pasan. Con TD es igual, o sea, uno puede perfectamente agarrar y hacer los test un poco más complejos. Yo puedo agarrar y decir, bueno, si estoy creando un usuario en cada caso, agarro una función y digo, bueno, crear usuario la abstraigo en una función y lo pongo ahí. Ahí te estás quitando la posibilidad del día de mañana, te dicen, che, para este caso puntual, ahora el usuario no va más. Yo qué sé, ahora se puede hacer login sin usuario, con el caso estúpido. Vas a la función, lo más lógico es ir a esa función y sacar el usuario, ponele. Y ahí estás afectando más de un caso de uso, no solo el caso de uso que vos querías afectar. Entonces es eso, y no hay una relación uno a uno, ¿no? No es decir tipo, la disciplina de TDD me dio este beneficio, sino que es una manera de hacer las cosas que después te ahorra un montón de problemas. Ya ahí hice la nota de ponerle el Ujú. Claro, sí, claro, a mí me anduvo. Ujú. Claro, sí. Ujú. Sí. Ujú. La de siempre. Sí, sí, claro. No, y lo que decís vos es la principal contra, o sea, es lo que yo he tenido clientes que me han dicho, che, convenceme de que tengo que hacer test. Y tipo, bueno, si me haces esa pregunta es porque no vale la pena convencerte. O sea, es que es como la cuestión del tiempo, es como no es una excusa, pero es como en realidad puede ser que sea una excusa, es como no hago TDD porque lleva más tiempo, tengo que escribir el código 2 veces, entre comillas. Pero es lo que decís vos, en realidad. Mm.
Claro. Sí. No, no, está bien. Ujú. Claro, ujú, claro, claro, claro. Sí, tenés que. Claro, igual hay un paso, o sea, también podemos discutir la prueba. No podemos discutir si anda o no anda. O pasa si la prueba está bien y la pasa, listo. Igual lo que decís vos está bien, o sea, el tema de plata. Igual cuando hablas de plata ya estamos hablando de industria también, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, si estás, depende de en qué estado esté el proyecto. O sea, este cliente que yo le decía, el cliente estábamos trabajando hace año y medio o dos, había levantado varios clientes, yo era el único programador y él no sabía de que estaba todo testeado. O sea, teníamos una infraestructura monstruosa, literalmente habían cosas que yo no tocaba hace un año que todavía estaban facturando y él me pedía que le justificara. O sea, para él no existe, no es lo que tiene la plata, o sea, es valor percibido. O sea, para él no, esa plata que él había pagado no incluía las pruebas. Yo ahí fallé en comunicarle de que en realidad todo lo que estaba hecho se probaba todos los días automáticamente. En fin. Y lo otro es, bueno, creo que hoy en día la industria también hay como muchas, capaz que ahora no, porque yo lo he visto más tipo en bootcamps tipo Cover House, cosas de esas, te enseñan, tienen una parte de TD y como que ya eso antes no estaba, pero en su momento todas las empresas de software que trabajaban con startups eran mover rápido, no era de Facebook, vamos rápido rompiendo las cosas y no te hacían un test ni de casualidad, entonces ahí tenés un precio, tenían una ventaja competitiva entre comillas en el sentido de que ellos no te cobraban el supuesto tiempo invertido en test, pero después le cobraban, le pagaban los 6 meses y a los 6 meses ya no andaba nada. No, entonces también es un tema, es complicado, o sea, no es un tema fácil y de vuelta es un tema de disciplina, es como que yo te quiera vender ir al gimnasio. De vuelta, es un ejemplo de mierda, pero no se me ocurre otro. O sea, es como que, tipo, ¿me entendés? Es tipo, sí, bueno, pero es más importante hacer esto, yo qué sé. Ahora estoy acá, bueno, termino de hacer lo que estoy haciendo y voy. Y tipo, sí, bueno, pero así no funcionan las disciplinas, ¿no? Las disciplinas son que vos tenés que darle la importancia, no es que tenés algo mejor para hacer, es como que, ¿me entendés? Es como que lo haces. En fin, bueno, vamos a seguir acá porque si, no sé, o alguien tiene alguna cosa más para... Si no, seguimos. Y va a entrar acá en los tipos de test. Y esto es medio particular también, ¿no? Porque esto, de alguna manera u otra, implica de que el software está como organizado de la manera que nosotros lo organizamos.
y no de la manera que lo organizaríamos con un framework más como de lo que están de moda, ¿no? Pero vamos y yo les voy diciendo. Un tipo de test, un programa se puede programar de muchas maneras diferentes, ya sabemos. Puede crear pruebas que simulen ser personas reales, que usan el programa de interfaz de usuario, que interactúen con el servidor HTTP o que trabajen sobre una sola función. El tipo de test va a depender de la parte del programa con la que interactúe y el objetivo del test. Como las capas del programa son muchas razones diferentes para probar cada uno de los tipos de test. Esto es todo para decir de que nosotros acá vamos a hablar de tres tests. El unit testing, el test de integración y los test de punto a punto. Esto yo lo tengo acá, que creo que se lo mostré a todos cuando hablamos, que en realidad es un poquito diferente a este. Las capas, ¿no? O sea, nosotros organizamos el código así. Tenemos funciones de base de datos o driver le llamamos nosotros, porque no solo es base de datos, sino cualquier conexión con third party, ¿no? Si tenemos que mandar un mail, también tenemos una función que manda un mail. Capa de aplicación, ¿no? Server y aplicación en el front, Pero cuando nosotros hablamos de unit testing, acá abajo lo dice, llamamos unit testing al test que prueba una sola función del sistema y los diferentes conceptos de unidad que pueden tener los distintos equipos, ¿no? Si uno trabaja en programación orientada a objetos, de repente ahí es donde vi más variación. Hay gente que le llama un unit test, es un test sobre un método de un objeto, y hay gente, por ejemplo, que hace unit testing sobre un objeto entero, entonces prueban todos los métodos al mismo tiempo y eso sigue siendo unit testing para ellos. En un lenguaje orientado a objetos, esto es lo que estaba diciendo recién. Nosotros le llamamos unidad, como tratamos de hacer lo más funcional posible, le llamamos un unit test, es un test que prueba una función en particular, ¿no? Bueno, los unit tests nos permiten empezar a probar nuestro sistema. Sí. Sí, ahora vamos a hablar un poco más de eso acá abajo. Puede ser una función compuesta. Si acá más abajo habla sobre... Sí, nosotros lo consideramos unit test. Lo que hacemos cuando testeamos funciones que dependen de otras funciones, lo que hacemos es esto de los test doubles. O sea, hacemos contract testing. Que ahora vamos a llegar ahí, pero es básicamente tipo, si yo tengo una función que depende de otras tres, yo lo que hago es moqueo las otras tres y pruebo esta función sola. Ahí digo, estoy haciendo unit testing de esta función. Eso también es una particularidad de los lenguajes funcionales, ¿no? De que las funciones son valores. Entonces, pasarle X o Y función es lo mismo que pasarle un parámetro número 1, 2, 3 o un string. Entonces yo digo, bueno, con estos parámetros la función se comporta así, con estos otros parámetros. Entonces, en definitiva, es una unidad. O sea, por más que dependa de otras funciones. Y eso también tiene que ver mucho de cómo estructuramos nosotros, ¿no? Porque ahí también vienen cosas de callbacks y inyecciones de dependencia que también está un poquito más adelante. Los unit tests nos permiten empezar a probar nuestro sistema desde temprano y nos dan granularidad tal que podemos asegurar de manera individual y aislada que cada elemento funcione a nivel más bajo del sistema, ¿no? Nosotros siempre empezamos por los unit testing. Nosotros lo que hacemos cuando vamos a hacer una API es diagramarla y decir, bueno, estas son las funciones que precisamos, estas dependen de estas, bla 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 bla. Arrancamos por la parte de abajo del árbol, digamos, por las que no tienen dependencias, ¿no? Y bueno, y al final cuando terminamos con el test de integración tenés un test para cada función y la integración en distintas capas. O sea, a medida que voy subiendo en las dependencias tengo más test de más alto nivel, digamos. Entonces cuando se rompe algo, yo que sé, viene algún banana y me cambia el nombre de una variable, se me rompe el test de integración, se me rompe el test de abajo y se me rompe el test unitario. Entonces eso es lo que quiere decir primero con probar el sistema de temprano, es decir, yo puedo arrancar con un test porque voy a testear la función chiquita. Y al final, cuando se rompe algo, se rompe al punto de que me dice, che, esta función funcionaba, yo esperaba que funcione así y ahora no funciona más. Entonces yo puedo ver fallar el test de integración y veo fallar también el test unitario, que si está bien hecho me dice, falla el test de integración y también falla el test unitario y me dice, che, esto no es lo que esperaba que era. Bueno, eso es unit testing, ¿no? O sea, el test, nosotros hacemos test en funciones en particulares. Acá me fui. Bueno, integration testing es una prueba más de una función en conjunto. El nivel de integración, hay otra como subjetividad acá con lo que es integration testing, ¿no? Hay gente que prueba el test de integración es otra cosa. El nivel de integración que probamos depende mucho de las opiniones del equipo. En nuestro caso vamos a probar desde el servidor HTTP. Nosotros lo llamamos test de integración o cuando levantamos el servidor HTTP. Ya terminamos con todo este árbol de funciones.
las levantamos con todas sus dependencias, levantamos el servidor web y le pegamos un request al servidor web. Y a eso le llamamos un test de integración. Que tal, o sea, cada uno le llama integración a lo que quiere. Después tenemos otros test también que son más, que vienen más por lo que decía vos, Víctor, de bueno, si tengo una función compuesta, a veces también lo vemos como un test de integración, eso, porque una vez que testeas las partes, ya después testear la función que usa las otras partes es como se siente más como un test de integración que como un test unitario. Bueno, un test de interacción del servidor de HTTP nos ayuda a probar los puntos de entrada de nuestra API, tal cual lo harían las interfaces. Y acá hay algo de lo que dijiste vos también. A este nivel de integración los tests también sirven de documentación, ya que terminan siendo ejemplos completos de todas las interacciones posibles con el servidor HTTP. Esto es algo que está buenísimo, porque nosotros a veces nos dividimos porque nosotros siempre trabajamos de a tres. Bueno, una de esas personas es un manager, pero nosotros trabajamos de a dos developers y a veces trabajamos como pair programming porque estamos medios en la misma, y a veces tipo hay una diferencia clara entre front y back. Y al front le encanta cuando tiene los tests, o sea, ya es como automático, tipo, che, ¿cómo integro esta API? Hay un test. Que después hay otras soluciones también, porque después en un proyecto es al revés, nosotros somos solo frontend y hay otro equipo que no somos nosotros trabajando en backend, y esos locos usan Swagger y apesta básicamente, porque los locos hacen el Swagger, corren las cosas ahí, nos dan como las pre-APIs esas que Swagger te da, no sé qué, pero yo que sé, al final como que siempre las cambian y el test corre, si el test pasa y llegó a donde está es porque pasa y funciona así como dice el test, o sea, no hay vuelta. Bueno, los tipos de test que siguen también se pueden considerar integration. Esto es lo que quise decir, ¿no? Pero cuando hablemos de integration testing vamos a estar refiriéndonos a este test de integración. O sea, en resumen, test de integración es el test de integración es literal, levantamos el servidor web, le pegamos y dejamos eso documentado ya que estamos ahí también. Bueno, end-to-end testing en realidad es medio como que lo tendría que sacar de acá porque al final nunca lo hacemos. Pero end-to-end testing son los que simulan una persona real usando el sistema, ¿no? O sea, se ejecuta en un ambiente idéntico al de producción, con excepciones, sin tomar atajos en cuanto a la interfaz usuario, bla, bla, bla. Estos son los test más como Selenium, digamos, los que actualiza automatizando el browser en general. Ahora se me ocurre solo Selenium, pero sé que hay otras herramientas que te renderizan el browser, te corren todo el JavaScript de front y vos podés ir tocando los botoncitos. De hecho, no es lo mismo, pero todo lo que es React Testing, si vos vas buscamos React Testing en Google, lo que nos sale es prácticamente esto. No es lo mismo en realidad, pero porque es como un pre-render que hace React, ¿no? O sea, tenés el render del browser y después está el render que hace React y después tenés los componentes. Podríamos decirle que eso es un end-to-end testing, digamos, si nos salteamos el aire que hay entre el pre-render de React y el render del browser, digamos. Podríamos llegar a considerar que eso es end-to-end. Pero esto es más viejo, esto es de la época de cuando en un momento yo llegué a trabajar con Selenium. Y todas las anécdotas que hay acá son de esa época. Bueno, estos tests son los que más valor agregan al test suite, pero son muy costosos tanto como para ejecutar como para desarrollarlos. O sea, en ese momento, ¿no?, de levantar un browser y todo eso es más costoso. Obviamente es más costoso que un test de unitario, ¿no? Que yo tengo 700 tests unitarios, corro Jasmine y hace puff y en menos de un segundo me los corrió todo. Esto tiene que levantar el servidor web, tiene que levantar el browser, etc. Cuando... Sí. Está bueno eso. Podés llegar a hacer tipo un ejecutable con Selenium, ponerle. O lo haces en el browser, ¿cómo es? Pero yo sé hace banda Selenium, ya no me acuerdo. Ahí va. Entonces en teoría podría tipo levantar el servidor web, como yo hago un test de integración, ¿no? Que levanto el servidor web, pero después le pego a través de script, no lo hago a través del browser. Pero en teoría podría levantar un servidor web, levantar Selenium, Chrome con el Selenium. ¿Sabes cuál fue la otra que usé? Puppeteer.
o Puppeteer, no sé. Ese es un Chrome, headless. Levanta Chrome sin el front, sin la UI, y te da toda la API de los DevTools. Entonces vos podés ahí seleccionar cosas y clicar. Selenium seguramente sigue teniendo esto de que, bueno, vean esto que dice acá. Cuando hacemos test que van de punta a punta, de una punta a la otra, tenemos que considerar desde el CSS hasta los servicios externos. Por ejemplo, algunas herramientas, vos decime si Selenium todavía hace esto, pero en su momento lo hacía, fallan si un botón que queremos cliquear no está visible en la pantalla. Yo me volvía loco con eso. Porque claro, vos le decías, sí, tenés que scrollear, pero... Sí. Así. Mm. Ah, pero es como un hack, ¿no? O sea, no es que vos, porque a ver, si vos usas Selenium, como Selenium está hecho, vos tenés que decir, bueno, yo soy un usuario, tengo que scrollear para abajo y apretar el botón. O sea, esa sería como la idea que tiene Selenium de que lo use, ¿no? Por eso te hace error, me imagino. Pero digo, no es como saltarse un paso. O sea, no es como, si vos querés representar bien al usuario, es como que tenés que scrollear. Claro. Ah, ahí va, claro. Ah, creo que me estoy cayendo cacho con el internet, pero vamos a ver si. Bueno, opa, se me formó. Ahí. Eh, sí, están al palo, no sé por qué es, porque tengo eso, Discord o Firefox, uno de los dos. No sé, vos sabés que no sé porque se me van al carajo así. Tengo el OBS también. No, en el cliente. Nunca lo pude encontrar tengo el HTOP acá y siempre me dice Discord, no sé. Pasa también que tengo de todo. Y compartir la pantalla y eso también me tranca un poco la bola. Creo que es el OBS que me jode más que nada. Bueno, sigo acá. Bueno, fallan si un botón no queremos clicar, no está en la pantalla. Esta es otra cosa también que me ha pasado en el pasado, de que también podemos cometer el error de llamar a una API que usa un servicio externo pago y generar un gasto innecesario. Ya cuando hacemos los test de integración con el servidor HTTP, ahí ya también vamos pensando en eso, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un servicio que manda mails, lo que hacemos cuando hacemos el test de integración, hacemos un mock para eso y decimos, bueno, esa función no la incluyo en el test de integración. Nada, justamente porque si no empiezo, después tengo test, cada vez que corro el test me gasto créditos. Y una vez me pasó de que decir, bueno, nos estamos quedando sin créditos muy rápido. Y era que no había quedado bien moqueada la función en el test. Entonces ese es el punto acá en esto de end-to-end, es decir, bueno, es muy difícil, o sea, tenés que considerar un montón de cosas y eso lo hace un poco más costoso para desarrollar el test, ¿no? Bueno, y acá está el caso de que en su momento era un poco más difícil ejecutarlo también, ¿no? Tienen muchas cosas funcionando a la vez y eso hace que ejecutarlo lleve más tiempo y recursos. Por eso es que no es parte del día a día. Aparte de que es muy difícil hacer TDD con esto, ¿no? O sea, siempre que uno hace TDD tiene que hacerlo como desde afuera hacia adentro. Entonces, si fuera a hacer TDD con esto, tendría que agarrar y decir, bueno, abro el browser y voy a tocar clic acá y ahí me diría, tipo, bueno, no está. Bueno. Entonces está bueno, dentro del testing está como para decir que existe y no hacer mucho hincapié ahí en eso.
Sí, no, en realidad nosotros en general lo saltamos. O sea, ahí sí, quedamos. Lo que hacemos en general es, tenemos los dos lados, ¿no? Tenemos control del front y del back. Entonces hacemos el back hasta el test de integración, hasta digamos la interacción con el servidor web. Y después lo que hacemos es en el front testear las salidas al servidor. Entonces siempre que las salidas coincidan con el otro test, medio que bueno, está, funciona. Y después siempre hay, ¿no? Una ronda de test a mano. Sí, lo ideal es esto, ¿no? Es hacer el end-to-end testing. Pero la realidad es que rara vez lo hacemos. Estaría bueno, o sea, a mí me encantaría poder hacerlo también, digo, de esta manera. Pero es como que no lo hemos incorporado, digamos, a lo nuestro todavía. Por eso que está acá, porque está, bueno, sabemos que existe y que hay que hacerlo, pero bueno, estamos mal yo, de que no lo hacemos en realidad. Lo hacemos más por este lado, ¿no? Por el lado del contract testing. Ahora leo esto y vemos cómo es. Bueno, cuando nos encontremos en una situación donde no podemos o no queremos probar ambos lados de una interacción, vamos a hacer contract testing. Un contrato en este contexto se refiere a la interfaz que ofrece un elemento fuera o dentro de nuestro sistema. El elemento, entre comillas, puede ser una API externa o puede ser una función que tenemos ahí y que sabemos que no queremos usar. Por ejemplo, el contrato de nuestra función para buscar usuarios, el mismo ejemplo de recién, define los parámetros que recibe, un string que tiene que coincidir con una ID del usuario y los valores que devuelve. Un objeto diferente puede ser un servicio externo que publica los parámetros del resultado de una API. Yo qué sé, una API cualquiera que te dice, che, mandame la sesión así y los parámetros así y yo te voy a dar esto. Si conocemos el contrato de un elemento que se compromete a cumplir, que un elemento se compromete a cumplir, podemos crear los test doubles que reemplacen ese elemento en situaciones donde no que nos conviene tenerlo. De vuelta, yo tengo una API que manda mails, en mi test yo no quiero estar constantemente ejecutando esa función para que no me gaste los créditos del mail. Lo que hago es creo un doble que hace, o sea, respeta el contrato de esa función, pero no hace lo que hace la función. Y acá está el diagramita del... nuestros test double van a estar atados al mismo contrato que el elemento real, pero sin los costos relacionados. Entonces acá medio que bueno, tenemos una función send welcome email, tenemos el contrato de SendGrid, que es un coso de mails, y después tenemos el doble y la API posta, la real, que está atada obviamente al sistema de SendGrid, que tiene que hacer el request HTTP y todo eso, más los costos. Entonces acá en este caso tenemos, y el contrato vendría a venir por acá, ¿no? O sea, este sería el input, este sería el output. Entonces mientras lo que sea que está del otro lado respete este input y output, yo lo puedo intercambiar con la función real. Esto en realidad está un poco también atado con alambre cuando lo haces en JavaScript, porque lo que no tenés tipos de datos, o sea, si tuviéramos tipos de datos estrictamente, ¿no? Ahí es mucho más fácil hacer el contract testing, porque tenés una interfaz, la implementás y listo. O tenés un tipo de datos, lo haces como quieras. En JavaScript nosotros lo hacemos un poco como que bueno, siempre tenemos otro test. Cuando nosotros hacemos estos tipos de test, después tenemos un test de integración que chequea con esas dependencias todas a la vez, ¿no? Entonces ahí como que eso como que tapa el agujero si hay algún error. Esta estrategia la usamos en varios lados, ¿no? Integration testing, básicamente vamos a crear test double para todos los servicios externos. Cuando hacemos integration testing, de vuelta, ahí tenemos bueno, a ver qué dice acá si no me lo salteo. Tanto en integration testing como end-to-end, cuando iniciamos el servidor HTTP, lo vamos a hacer pasándole sus dependencias reales excepto las que sean adaptadores de servicios externos. Estos adaptadores los vamos a reemplazar por test double que respeten el contrato, pero que devuelvan resultados como por default. Van a recolectar información de uso que lo vamos a usar para verificar que el resto de las funciones. Bueno, y acá medio que implícito está esto lo que decía de inyección de dependencia. También nosotros lo que hacemos es, tenemos funciones que levantan el servidor web y que a su vez reciben de las dependencias, ¿no? O sea, las funciones que se comunican con SendGrid le llegan por dependencia al servidor web cuando uno lo levanta. Entonces en este caso nosotros decimos, bueno, quiero hacer un test de integración, no quiero pegarle a SendGrid en mi test de integración, entonces lo que hago es levanto el servidor web y le paso los test doubles para que reemplacen la integración con SendGrid. Entonces cuando llamo al servidor, el loco va y se encuentra con ese doble y vuelve con una respuesta preestablecida, como dice acá, ¿no? Van a recolectar, bueno, esto también,
Los dobles los usamos también para, o sea, no es que esa parte no la testeamos, sino que lo que hace el doble es recolectar la información del input y del output, y después en el test le decimos al doble, tipo, che, decime cuál es, dame esa información y verificamos qué es. Por ejemplo, acá en el en el ejemplo de SendGrid, bueno, tenemos el test de integración que inicializa esta función send welcome email con el doble, y en el ambiente de producción inicializamos la función con el real. Después en el test de integración tenemos una línea acá con el doble, y lo que va a hacer el test de integración es, dice, ¿no? Acá dice, necesito saber qué interacción tuvo send welcome email contigo. O sea, acá le decimos, che, bueno, cuando yo ejecuté, cuando yo le pegué a este endpoint en mi API, la función que envía un email tiene que haber recibido estos parámetros y tiene que haber devuelto esta información. Y después puedo incluso decir, bueno, si guardo la información esa, puedo ir a la base de datos y decir, bueno, lo que se guardó en la base de datos es lo que me devolvió este doble. ¿No? Entonces ahí, nos ahorramos todo el costo de poner una dependencia real. Así logramos probar nuestro sistema a través del servidor HTTP sin gastar créditos, y reducimos el tiempo que lleva. Bueno, también lo de reducir el tiempo también, ¿no? Porque si tuviéramos test que van y vuelven por un HTTP, dependerían del estatus del servicio, y tendrían que ir y volver, y a veces fallan. Bueno. Entonces ahí ya eliminamos toda esa incertidumbre. Después en unit testing, también esto es lo que decíamos recién. ¿Qué pasa si yo tengo una función que depende de otras funciones? Bueno, siempre que tenemos funciones que dependen de otras funciones, lo que hacemos es pasárselas por parámetro, o decir, bueno, que hacemos inyección de dependencia. Esto, como es funcional, es tipo más bueno, son parámetros, pero o tienen otros nombres como que no, ya lo vamos a ver después. Partial application, o sea, son funciones que devuelven funciones. La primera función inicializa y devuelve una función inicializada, entre comillas, que después no sé si lo puse en algún otro lado. Bueno, en el otro caso que vamos a querer hacer contract testing es cuando probamos funciones que dependen de otras funciones. Cuando hacemos unit testing no queremos que participen otras funciones aparte de la que queremos probar, entonces creamos los test doubles para cada una de las dependencias de la función que queremos probar. Entonces hacemos lo mismo, pero acá tenemos una función findUser que o lo encuentra por ID o lo encuentra por email. Entonces lo que hacemos es, en el test inicializamos esta función findUser, y las dependencias que le pasamos son los fakes, ¿no? los dobles. Y cuando lo usemos en producción ya lo inicializamos todo con las funciones que son, ¿no? Entonces acá el test unitario ejecuta findUser y después va a los dobles y le dice, che, necesito saber, necesito información sobre la interacción que hubo entre findUser y findUser by ID, por ejemplo. Esto también lo que nos permite en los test dobles es que podemos manipular mejor la interacción. Entonces yo puedo decir, acá en este caso, por ejemplo, puedo decir, bueno, si el findUser by ID te devuelve null, vas a ir al findUser by email, o al revés, ¿no? Como quieramos hacer. Si el findUser by ID te devuelve un usuario, findUser by email no se llama. Entonces ese tipo de testing es el que hacemos con estas dependencias, ¿no? No sé si eso genera comentarios. ¿Quién quiere decir algo de...? O si queda claro, porque capaz que lo expliqué como el culo. La pobre máquina sigue con los todo a 100. No sé qué está pasando. Está volviendo. Sí, en un momento. Creo que es la grabación, ¿no? En fin, bueno. Capaz que bajo el Discord de acá. Qué sé yo. Bueno. O apago la cámara, capaz. No sé. Sí, son magias negras, ¿no? Apagar la cámara y... bueno, en fin, si no mejora la vuelvo a prender. No, Discord a veces se tara y se me tranca, no sé por qué, yo siempre tengo problemas con las máquinas. Debo tener algún virus en algún pendrive que cada vez que me compro una máquina nueva lo vuelvo a poner. Es la única teoría que me queda. Bueno, y acá al final está las 3 reglas del Test Driven Development. Porque la disciplina esta como que tiene reglas, ¿no? Que uno tiene que ir siguiendo como para hacerlo
Eh, bueno, las 3 reglas de que hay que respetar. Y dejo la parte de código para mañana si tenemos algo para hacer. Que tal, capaz que mañana es medio embole porque tal, el código va a llevar un ratito y lo hacemos más tipo como discusión ida y vuelta y yo hago el código y ustedes me dan palo porque lo hago mal. Todas las reglas que hay que respetar de TDD son las siguientes. El primero es, no se debe escribir código de aplicación a menos que sea para arreglar un test que está fallando. O sea, ahí nos fuerza a arrancar por el test. Yo no puedo escribir nada de código a menos que sea para arreglar un test. Esa es como la primera regla. La segunda regla es, no puedo escribir más del test de lo necesario para que falle. Eso quiere decir que arranco con el test, pongo require tanto, lo corro, falla, freno ahí. Y la tercera regla es, no se debe escribir más del código de aplicación que el necesario para hacer que ese test que se acaba de romper pase. Entonces esto quiere decir que entramos, ¿no? Si seguimos estas reglas al pie de la letra, terminamos yendo y viniendo de los tests al código en un ciclo muy corto. Y tal, como que hay que cambiar esa cabeza, ¿no? Entonces yo voy, arranco el test, pongo require x.js, lo corro, fallo, paro, voy y creo el archivo x.js. Cuando creo el archivo, corro los tests, funcionan los tests. Voy a los tests de vuelta, escribo describe, tanto. Ya pongo, bueno, ejecuto la función que vino del require, el coso me dice, che, eso no es una función, en el archivo no hay nada. Ok, freno, ¿no? Y nada, después los beneficios que tiene eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, el beneficio más puntual, que el que yo decía al principio, de que de esa manera, si lo hacemos así, nosotros nos aseguramos de que voy a dejar de compartir la pantalla capaz, porque así creo que es eso. Aparte no voy a mostrar nada. Si nosotros hacemos seguimos como ese paso a paso, lo que termina pasando es que efectivamente todo el código que nosotros tenemos en la aplicación está testeado, porque lo que pasa es que cada vez que yo pongo código de aplicación lo estoy haciendo porque hay un test que falla. Esa es una de las reglas de TDD, ¿no? Entonces esa es la manera que TDD te asegura, digamos, de que tu coso de test no tiene ningún agujero. O sea, no va a haber ningún código de aplicación que obviamente pueden haber casos borde, ¿no? Que la combinación de diferentes cosas resulte en algo que no testeaste, pero es muy raro. O sea, siempre que uno siga la regla, yo pruebo, eso me dice, che, eso que pediste no está, lo pongo, ahora está, pido otra cosa, no está, lo pongo y está. Y bueno, y ahí es como vamos como sí. 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 A ver, ya me arranco en la defensiva porque ya me han puteado por esto. La manera que la jugamos nosotros, de vuelta, nosotros dependemos mucho de los tests para lo que es integridad de los datos incluso. Y después, o sea, dependemos mucho de, y lo vamos a ver porque creo que la siguiente cosa que yo tengo en el cronograma ahí es la parte de arquitectura de software, que son los patrones que nosotros usamos. Entonces lo que pasa es que nosotros, cada API que nosotros hacemos es un chorizo largo de funciones compuestas. O sea, es una función sola, imagínate una función crear usuario.
Entonces lo que hacemos nosotros es decir, bueno, eso es un caso de uso que nosotros tenemos en nuestra aplicación. Entonces primero, y esto yo después también paso links, me autointerrumpo porque estoy como comprimiendo toda la información. Nosotros lo que hacemos es, hacemos el caso de uso puntual, crear usuario, cómo se crea un usuario. Y sin hablar mucho de tecnología, ¿no? O sea, sin hablar mucho del lenguaje de base de datos, nada. Yo digo, bueno, el usuario me da su email, después me da su contraseña, yo voy a la base de datos, me fijo que el mail esté bien, me fijo que la contraseña coincida. Si coincide, le creo una sesión y se la doy, y si no coincide, genero un error y se lo devuelvo, ¿no? Entonces ese es como mi caso de uso, ¿no? Y la crítica que nos hacen ahí es bueno, y la integridad de los datos, ¿no? Porque la gente que está acostumbrada a trabajar con orientado a objetos dice, bueno, yo tengo un usuario objeto, que en ese usuario objeto tengo una función validar, que esa función validar funciona para todos los posibles casos en los cuales yo estoy creando usuarios o actualizando usuarios o borrando usuarios o lo que sea, como ese objeto usuario está en el medio de cualquier interacción que tenga que ver con un usuario. Nosotros no lo hacemos, y nosotros lo que hacemos es agarramos y decimos, bueno, este es el caso de uso crear usuario. El caso de uso actualizar usuario es otro caso de uso. Entonces ahí como vos obtenés esa burbuja, ¿no? Que decís, bueno, así es como llegamos a lo que decís vos, decís, bueno, ¿cómo lográs determinar todas las funciones que vos vas a tener? Porque hacemos eso, porque decimos, bueno, un caso de uso es una burbuja que la diseñamos en aislamiento con todo lo demás. No enteramente en aislamiento, ¿no? Sino que primero los tests te ayudan con la integridad, porque vos decís, bueno, estoy creando un usuario por acá, y por el otro lado lo estoy actualizando y esas dos cosas no funcionan. A veces te saltan problemas, porque no es que no reutilizamos funciones tampoco, es decir, si tenemos una función validar usuario, no creas otra función validar usuario, ¿no? Pero es como ese aislamiento en el caso de uso, en esa función central a lo que vas a hacer, o a la API, ¿no? Eso se transforma después en una API, crear usuario. Es como que como estás aislado ahí, podés decir, bueno, estos son mis pasos, y eso es lo que nosotros después pasamos a funciones casi directamente, ¿no? Entonces ahí como que nosotros podemos hacer el diagrama, porque no nos complica después. Si el día de mañana vamos a hacer una función borrar usuario, no me complica, yo no tengo que pensar en eso ahora, pienso en el crear usuario. Y es medio como es lo que te digo, es como una apuesta, ¿no? Porque es correcto, o sea, la crítica es correcta, es decir, bueno, ¿cómo te asegurás si vos tenés un objeto usuario que participa de todas las transacciones del usuario? Digo, ahí todo lo que vos pongas en usuario, mientras sea coherente lo que está en la clase usuario, vos te puedes asegurar de que hay cierta integridad entre los datos. Nosotros como primero hacemos funcional, después en general no hacemos los tipos de datos, o en general sí, medio implícito ahí, pero decir, bueno, hay un problema, puede haber un problema de integridad, puede ser que el create user sea diferente al update user. Lo que decimos nosotros es, bueno, nosotros tenemos que tener un test que se fije eso, que se fije esa falta de integridad, y el test es traído por el usuario también. Nosotros hacemos otro tipo de test en los proyectos que tienen como más se da. En este proyecto que yo te decía del tipo que no sabía que su aplicación estaba 100% testeada, yo ahí tenía test que eran a través de módulos, ¿no? O sea, había un test que básicamente se descargaban todos los repositorios, levantaba todos los servidores webs y después iba haciendo el camino de un usuario. Decía, voy a esta API y llamo tal API, eso me da una sesión que la uso en de otra API, y esa otra API me da esta información que yo la obtengo de allá y allá y allá. A ese tipo de test está bueno, digo, es el que al final te termina, y si no, bueno, medio de memoria. Hay varias cosas que te las jugás siempre, ¿no? Por la velocidad en la que tiene que ir la startup. Si vos decís, yo qué sé, tengo todo el tiempo del mundo para testear, hago todo, hago desde la función unitaria hasta el coso más alto nivel y hago los pasos que va a hacer el usuario. La realidad es que, bueno, ciertas cosas de esas las tenés que sacrificar. Nosotros sacrificamos la integridad, por así decirlo. Decimos, no tenemos ese objeto usuario, tenemos varios casos de uso que vos los mirás y son todos relevantes al usuario, pero el concepto usuario en la aplicación no existe. Lo que existe son los casos de uso en particular, y eso te da la velocidad de que el día de mañana lo puedes trabajar. Tiene otros beneficios, ¿no? O sea, lo puedes trabajar, tiene pro y contra, obviamente. La contra es esa, pero el pro es que yo puedo agarrar a los dos gurises y decirle, che, vos me haces el create user y vos me haces el update user, y los dos hacen lo que quieren,
y después encontramos puntos en común. Mirá, los dos hicieron el validate, ok, lo mergeamos en una sola función y la reutilizamos. Y después vemos, ¿no? O sea, cuando terminan de trabajar decimos, pará, pero vos te requerís el mail y vos no. Y lo mergeás en una sola función en el medio, o sea, es como es como un laburo más manual de lo que es integridad de los datos. Que a veces te sale bien y a veces te sale el tiro por la culata. Después tenés un usuario que te avisa, che, mirá que me creé un usuario, me pediste contraseña y cuando lo actualicé no me pediste contraseña. Y bueno, está. Que tenga esas flexibilidades también, ¿no? Porque por ejemplo, lo que ahora me estoy acordando de un caso de uso de que nosotros, y ahora me estoy acordando de dos veces cómo lo hacía con Ruby on Rails y cómo lo hacía con esto. Nosotros tenemos un caso, arrancamos una aplicación, esta misma aplicación, yo elaboré muchos años esta aplicación y estaba como que quedó bastante completa y fue tipo todo lo que usé para validar todos estos métodos. Esa aplicación vos pensabas un usuario y contraseña para registrarte. Un día dijeron, che, me quiero registrar con Google. Y yo hice lo que hago siempre, dije, bueno, ¿cuál es el caso de uso de la integración de Auth de Google? Dije, A, B, C, D y F, pum, lo hice. Y después me acordaba de cómo lo hacían Ruby on Rails. En Ruby on Rails siempre tenías problemas porque, claro, tenías que usar el modelo usuario para guardar el usuario en la base de datos. Y si lo hacías en ese orden, siempre cuando lo ibas a guardar con Google te decía, che, tenés que ponerme una contraseña. Y lo que hacíamos siempre era poner una contraseña tipo, yo qué sé, cualquier cosa. O mat random. Entonces ese caso de uso, por ejemplo, no lo tenés. Y yo qué sé. Es un peligro de integración, pero al mismo tiempo fue como que estaba tipo, bueno, che, está integrado con Google ahora, dale. Y salió un poco más rápido. No sé, son como todos. O sea, cada equipo tiene sus decisiones técnicas. Y algunas tienen sus pros y otras tienen sus contras. Por lo menos nosotros hemos tenido varios contras, pero por ahora nada que no podamos manejar. O sea, nada que vos digas, che, mirá que hay un hacker que te está rompiendo todo. Porque en definitiva en el caso de uso vos considerás todas las posibilidades, ¿no? A menos que venga un mala gente y te haga un caso de uso que al final es una API que tiene todos los agujeros habido y por haber. Pero en definitiva podrás tener problemas de integridad acá y allá, decir, che, mirá, esta función te crea usuarios así, la otra te lo crea diferente. Cuando te das cuenta, las combinás, vas a la base de datos, corres un script que lo arregle y terminás. La pro de eso es que te ahorrás todos los problemas de lo otro, de las otras metodologías. Eso. Y así como logramos los diagramas cuando trabajás en partes puntuales del sistema, ¿no? Vale la pena también, sí, decime, pues si no sigo hablando. No, está bien, está bien. Bueno, ese es un poquito el miedo que yo tenía también. Digo, bueno, ahora que viene alguien más senior que ya tiene años haciendo... No, pero está bien. Todas las críticas son bienvenidas, buenas y malas. Digo... No, está bien. Digo, lo vamos viendo. Todo esto del onboarding es... alrededor de eso, ¿no? Como esta primera parte, todo lo que no es relacionado a frontend tiene que ver con esta metodología que hacemos nosotros. Y o sea, puede ser más rápido. Yo la verdad no también capaz que por falta de contexto, ¿no? Capaz que es más lento. Pero ya te digo, este proyecto, aparte, un poco más de contexto sobre el otro proyecto. Este otro proyecto era un proyecto de scraping también. Era una herramienta que sacaba información de varios lados. O sea, básicamente vos decías, che, yo quiero a esta empresa. En su momento, en sus comienzos era así, y fue cuando se generó todo el monstruo, ¿no? O sea, vos decías, che, tenías un formulario, vos agregabas el nombre de la empresa. Y después nosotros teníamos un scrapper de Google que agarraba el nombre de la empresa y encontraba la página en LinkedIn, por ejemplo. Cuando encontrabas la página en LinkedIn, eso lo guardaba en una base de datos, después entraba otro scrapper que iba a LinkedIn y encontraba la página web. Cuando encontraba la página web, lo ponía en la base de datos y ahí salía otro scrapper, que en realidad no era un scrapper porque usaba una API, o sea, comprábamos una API que a partir de ese dominio que encontraste en LinkedIn te daba una lista de mails de posibles personas que trabajaban en esa empresa.
Y después con ese mail te mandaba el mail a una herramienta de estas automatizadoras de lead, de generación de leads. Entonces básicamente vos arrancabas y ponías, yo qué sé, init.uy, y lo que pasaba al final era que me llegaba un mail a mí diciendo, che, querés comprar un servicio de X, ¿no? Eso tenía infinita cantidad de módulos. Aparte era un... hay otra cosa más que no está acá en el onboarding, que no sé si escucharon hablar, que se llama Event Sourcing, que es como Git, digamos. O sea, tu base de datos no es estática, sino que son una colección de eventos. Vos vas guardando lo que va pasando. Entonces esto decía, bueno, se agregó una nueva company, este es el nombre. Ahí se enteraba el módulo de Google. Entonces el Google escuchaba ese evento. Cuando ese evento sucedía, el loco decía, tal, lo tengo que ir a buscar. Agarraba el name y iba. Y eso iba y ponía otro evento. Y decía, bueno, se encontró la compañía en Google. Este es el nombre y esta es la URL de LinkedIn. Ahí se enteraba el módulo de LinkedIn y decía, mirá, se encontró una URL de LinkedIn, bueno, voy a ir a buscar el dominio. Y ahí tenías como un montón de señales. Todos esos eran módulos de este estilo, desconectados, que la única conexión era esta interfase en el medio, que vos decías, bueno, un evento así tiene estas características. Entonces después lo que hacíamos nosotros era testeábamos el módulo de Google, por ejemplo, era independiente, vivía en una burbuja. El único input y output que tenía era la interacción que tenía con la base de datos. Decía, bueno, yo pongo un evento de este tipo en la base de datos y sale un evento del otro tipo. ¿Me explico? Y todo eso estaba testeado así. Entonces yo después llegué a hacer el test gigante que decía, bueno, voy a levantar todos esos módulos y voy a poner un nombre acá. Y eso se fijaba, bueno, cuando pongo el nombre acá pasa esto allá, y después pasa esto allá, y después pasa esto allá, y lo que vuelve es esto. Era como un monstruo, ¿no? Digo, yo eso lo tomo como una validación de que todo esto en definitiva funciona. Hay como cierta manera de pensar, ¿no? O sea, es como decir, bueno, que también yo después, yo tengo miles de videos y pavadas que yo saqué esto, yo no lo inventé, o sea, se lo copié a un montón de gente. Que después lo comparto, yo me los acuerdo también, y hay uno, Fabricio, el que trabajaba con nosotros, hizo una lista ahí, debe andar por el channel de onboarding arriba del todo, si no está piñado, hay una lista de todos los videos que yo le comparto, que los comparto siempre, y él se dio cuenta que yo se los compartía a todo el mundo repetidas veces, y dijo, pará que te hago un... Entonces deben estar ahí en el channel de onboarding. Porque hay como distinta gente separada por ahí que encuentra soluciones a estas cosas. Hay un loco que se llama Robert Martin, que inventó todo esto del Use Case Driven Design. Después hay otro que se llama Domain Driven Design, que todo eso está en lo que vamos a ver el jueves. Pero la dejamos por acá, ¿le parece? Y mañana seguimos, porque si no me termino, hago las 4 semanas en un día. Me cuelgo y sigo. ¿Le parece? Bueno. Arriba. Bueno, interrumpa. Dale. Bien. Bueno, arriba, igualmente. Gracias, che. Un abrazo grande.